Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Hoy vengo feliz porque esta palabra me llena realmente. Es un sentir en mi corazón, es una alegría el tema que vamos a ver hoy. Amén, gloria a Dios. En ese mismo ejemplo, ¿verdad? De esa seguridad, nosotros cuando estamos de acuerdo con algún equipo o algo, sabemos por qué. Y decimos, yo soy de tal. Así mismo, vea lo que nos dice la palabra. Aquí no la pregunta, después les voy a hacer la pregunta. En el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión, entiéndase transgresión, cuando yo digo entiéndase es que lo busqué en otra versión, en la nueva versión internacional. Transgresión es desobediencia, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando hablamos de cuyo espíritu no hay engaño, podemos decir que es una vida de transparencia delante de los hombres y delante de los ojos del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En otra versión dice, mientras negué confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se agravó como la disciplina, podemos verlo, la disciplina del Señor sobre nosotros. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, en el 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi pecado, mi desobediencia. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Asimismo, recordando ese ejemplo que les di al inicio, con esa misma seguridad, quiero que hoy hagamos un examen de conciencia en nuestro interior y meditemos. Vemos que este salmo nos habla de la desobediencia, nos habla del perdón, de borrar nuestra culpa, de llevar una vida en transparencia. Y yo les pregunto en esta hermosa mañana, ¿usted está seguro? ¿Usted está segura o estamos realmente seguros que nuestro pecado ha sido cubierto? ¿Usted está seguro que su desobediencia ha sido perdonada? ¿Estás seguro que tu culpa por ser pecador ha sido perdonado? ¿Estás seguro que llevas una vida íntegra, transparente, delante de los ojos de los hombres y de Dios? Ojo, esto no significa perfección. Obviamente, en cuyo espíritu no hay engaño, Dios sabe que tropezamos, que pecamos, pero Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Asimismo, la pregunta clave que nos vamos a hacer hoy a nosotros mismos. Esta pregunta es para cada uno de nosotros, a nosotros mismos con el Señor. No es para que nosotros pensemos en tal hermano o en tal persona. No. Les pregunto, ¿usted está seguro de que es salvo? Amén. ¿Está seguro de su salvación? Completo. Si en este momento descendiera el Señor Jesús, el único que es libre, como vimos, de abrir los sellos y pasar la lista de nombres y empezar a decir nombres, Juan, Pedro, Pablo, estoy diciendo, Alice, amén. Estoy diciendo los apóstoles, ¿verdad? Empieza a decir los nombres y usted no escucha su nombre, ¿qué sentiría? ¿Temor? ¿Nervios? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O estaría seguro que aunque sea de último su nombre va a estar ahí? ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Algo importante es que esta palabra, pongamos atención, ¿están conmigo? Esta palabra no tiene el propósito de hacernos dudar, de hacerte dudar si usted es salvo o no. Esta palabra no tiene ese propósito, al contrario, esta palabra tiene propósito de que usted hoy se vaya con esa seguridad de que su nombre está escrito en ese libro y tiene salvación. Porque si hay alguna duda en su corazón, hoy se va a ir. Y si no ha hecho esa confesión de fe, hoy es el día en que puede tomar esa decisión en su vida. No podemos dudar de nuestra salvación. Y muchos podemos pensar, sí, ahí afuera hay muchas personas que no conocen
del Evangelio. Muchas personas tal vez que no creen y hay que hablarles. ¿Y quién dice que aquí todos los que venimos somos salvos? No todo, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esta palabra de salvación realmente hace tiempo el Señor la puso en mi corazón y han venido en este mes constantes situaciones que me lo han confirmado, que realmente tenemos que predicar la salvación tanto afuera como aquí adentro de nuestras congregaciones. Voy a decirles un pequeño testimonio, me voy a guardar los derechos de autor. Hace algún tiempo, ¿verdad? Escuché el testimonio sobre una persona que venía mucho tiempo en esta iglesia. Se sentaba aquí al frente, estuvo por años, que nosotros lo podíamos ver aquí adorando y que uno podía pensar, sí, esa señora o ese señor, no sabe quién es, ¿verdad? Esa señora o ese muchacho, señor, es salvo, uno podría pensar eso. Estuvo por años aquí en estas primeras filas. Estuvo por años. Entonces, ya no está, obviamente, si no, no estuviera diciéndole. Importante. Ya no está. Le preguntaron a esa persona si realmente al tiempo conocía al Señor, si había tomado esa decisión. Una persona que venía años a la iglesia y adivinen qué respondió, que nunca le habían hecho esa pregunta y que no sabía. Alguien que uno dice, no, claro, esa persona es un hijo nuevo. Igual, eso solo cada persona y el Señor lo va a saber. Cada persona en su interior lo va a entender. Por eso es que hoy vamos a hacer un examen de conciencia. Un examen que yo estoy seguro que todos tenemos que aprobar. Si nos sacamos 10 o póngale 0 como diría el chavo. Tenemos que entender, así como vimos lo del Salmo al inicio, realmente sentimos eso, que toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia es borrada y que somos salvos. El primer punto, solo vamos a ver 2 puntos. No se alegren que no nos vamos a ir tempranos, tranquilos. Solo vamos a ver 2 puntos, pero son 2 puntos muy grandes, importantes. Para poder nosotros hacer un examen de conciencia en nuestro interior, porque nosotros mismos, como les dije, nadie te puede señalar, nosotros mismos somos los que tenemos que hacer, examinarnos a nosotros mismos. El primer punto es que tenemos que examinarnos porque podemos estar viviendo una falsa conversión. Repito, tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque podemos estar viviendo una falsa conversión. Segunda de Corintios 3:5, ¿qué nos dice la palabra? Examinaos, ¿quién? Cada uno en su corazón. A vosotros mismos si estáis en la fe. En otra versión dice, si nuestra fe es genuina. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros? Esa es la pregunta. ¿No conocen ustedes que el Señor está en usted? A menos que, ¿qué? Sean reprobados del examen. Póngale 0, ¿eh? Primera de Corintios igual. Y en 15:2, perdón. Sí, esta primera, segunda. Ahora vamos con Primera de Corintios 15:2. Sí me gusta, manita. Que me ayude y pongamos atención. Dice la palabra, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no, creíste en vano. El simple hecho de creer no significa que llegó la salvación a tu vida. Como vimos al inicio, el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿o me equivoco? Y una prueba fundamental, entonces aquí podemos ver que hay personas que sí creen, pero creen al final en vano. O creen, como decía otra versión, creen desde un principio en algo que no fue cierto.
Y la prueba fundamental de que la Biblia nos habla de falsas conversiones o personas que creen en vano es toda la parábola del sembrador. Obviamente no voy a hablar de toda la parábola del sembrador que nos dice, que nos habla en los 3 evangelios muy explícitamente, muy detalladamente, porque si no, esto sería un seminario. Ya, pastor, después hablamos de un seminario sobre salvación, ¿verdad? Pero no podemos extendernos tantos. Por lo que, ya entendiendo, vamos a ver unos ejemplos que nos da la palabra del Señor con respecto a las falsas conversiones. Marcos 4, 16, 17. ¿Están conmigo? ¿Qué nos dice la palabra? Vamos examinándonos a nosotros mismos. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Han oído y la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Una persona que creyó. Hagamos un ejemplo rápido. Y les voy a... Estos son de testimonio también. Uy, no me va a dar tiempo. Son de testimonio también. Pastorcita, no me vea así como ya. Pongamos un ejemplo. Hace poco, este 2022, escuché una palabra de un, podríamos decir, predicador. Muy famoso, de una mega iglesia. No de este país. Voy a poner en contexto, digamos que voy a poner un personaje ficticio, Pedro. Si hay alguien aquí, Pedro, no es usted, Pedro. Si alguien me escucha que llame Pedro, no es usted, ¿verdad? Pedro, un personaje ficticio. Llega Pedro muy dolido, muy triste, muy necesitado, con muchos problemas económicos, y lo invitan a una mega iglesia. Se sienta y empieza a escuchar, y de un momento a otro, este predicador dice: yo me enojé con el Señor. Oigan, y es verídico, y si alguien me pregunta después, le puedo decir quién dice. Yo me enojé con el Señor y le dije: Señor, ¿cómo es posible que los impíos tengan dinero? Que este futbolista famoso tenga un montón de carros y que un carro de estos cuesta hasta $1,000,000. ¿Cómo es posible que el otro tenga 50 millones en un banco o tenga un avión de muchos millones? Ojo, no soy yo, ¿verdad? Esto es una prédica de un pastor, un predicador famoso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo, que sirvo a Jesús, ¿no tengo esos millones? No tengo esos millones. Con solo eso ya apaga y vámonos. ¿No tengo esos millones? Hoy yo pido transferencias de dinero, de riquezas. Y Dios me dijo: yo levantaré millonarios en tu casa. Y los portales son abiertos para que caigan millones. Ya no les voy a decir más. De hecho, yo no voy a escuchar toda esa prédica, no voy a perder el tiempo. Lo que más me impresionó, haciendo un paréntesis, es ver que en esa mega iglesia, cómo las personas gritaban, se lanzaban, aleluya, gloria a Dios, por esa palabra. Claro, obviamente, recordemos a Pedro. Pedro muy triste, muy necesitado, muy solo. Y yo creo en el Señor Jesús, yo quiero esos millones para mí. Pero ¿qué pasa? Y claro, obviamente, cuando ustedes le ponen todo tan bonito, pasan al frente, gritan, lloran. ¿Y qué pasa con Pedro? Puede ser que a los días, meses o hasta años, Pedro se fue fiel a la iglesia, asistía a cada reunión que lo llamaban, reunión de varones, reunión de jóvenes. Pedro seguía y de un pronto a otro, a partir del tiempo, usted ya no vio más a Pedro. Y Pedro en ese momento recibió la palabra con gozo. Y tal vez el pastor, ese predicador, podemos decirlo así, al final le hizo: hagamos la confesión de fe, acepte al Señor Jesús y todos estos millones van a ser a su vida. O no sé, como lo haya dicho ese señor. Él creyó en una palabra que estaba un poco esa misma. Estaba un poco engañosa, podríamos decirlo así. Y entonces, de un pronto a otro ya no vemos a Pedro. ¿Por qué? Porque así como nos decía este versículo, Pedro asistía a la iglesia,
sus amigos empezaron a burlar de él. La familia le empezó a decir pandereta, que qué aburrido, que ya no toma, que ya no fuma, que ya no hace fiesta, que ya no es pachetero, que ya no habla estupideces. Y entonces Pedro, aparte de que no recibió sus millones, empezó a sentir esa presión por causa del evangelio, como nos decía la palabra. Por cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Así nos decía. Y entonces al final, Pedro, ¿qué tuvo? Una falsa conversión. No tuvo una conversión realmente del Señor. ¿Están conmigo? Claro, y podemos decir, Pedro creyó, en su momento creyó, pero esa tierra pedregosa no le fue de beneficio para él. Tenemos que arar primero nuestro corazón y todo para que esa semilla realmente, en su momento, de ese gran fruto que vamos a ver más adelante. Y ojo, y porque alguien me puede decir, pero no dice la palabra de Dios que si crees en el Señor Jesús serás salvo, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios no solo eso. La palabra de Dios, el evangelio, yo creo en el evangelio que es para salvación. El evangelio, no solo una palabra, no podemos agarrar una palabra ahí al azar y sacarla de provecho para nosotros. En Santiago 2:19, hasta los demonios creen. Nos dice la misma palabra, hasta los demonios creen. El simple hecho de creer no significa que usted es salvo. Tiene que traer otro montón de cosas que el mismo evangelio nos va mostrando. No la vamos a leer, pero también está la palabra de los espinos, que por la riqueza, las codicias y por los afanes de este mundo, una persona cree en su momento, pero después se va porque prefiere el mundo, en pocas palabras. Recordemos al rico, tenía todo y el Señor le dijo, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Y cuando el Señor le dijo, deja todo y sígueme, él no quiso. Amén. No me avergüenzo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y ese es el evangelio que estamos hablando hoy. Y perdón, si hablo mucho de muchos versículos, pastor, yo intento no estar tantos versículos, pero si yo no vengo a hablarles a ustedes la palabra, ¿qué vengo a hacer aquí? Si yo no vengo a decirles, esto dice la palabra de Dios, ¿para qué estoy aquí? Y yo puedo venir aquí y hablar cosas bonitas y decir cosas bonitas que me pasan o que le pasan a los vecinos, pero yo vengo a ustedes a hablarle la palabra del Señor, que cada uno la pese y nos examinemos en nuestro corazón. Tito 2:11-12. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres. Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Esta palabra es tanto para niños como para personas mayores, para cualquiera que lo acepte a Él. Pero ¿qué nos dice? Sigamos leyendo en Tito. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es pieza fundamental para entender si realmente somos salvos. Y no voy a disfrazar las palabras, somos salvos y no estamos condenados al fuego eterno, al infierno, porque así es como tiene que ser. Dice, y vivir en esta época sobria, justa y piadosamente. No podemos agarrar solo un versículo y usarlo para nuestro beneficio, sino caeríamos en esas falsas doctrinas que dicen salvo siempre salvo. O sea, que agarran la salvación como una licencia para pecar. Y no es así. Usted no puede decir, yo soy salvo, yo voy a ir al mundo, voy a pecar. No, no y no, diría el pastor. No y no, ¿verdad? En estos domingos anteriores, todo esto, vea, realmente el Señor puso las canciones de las prédicas anteriores. Doña Eunice nos predicó el arrepentimiento. Y el pastor nos predicó también de Naamán y la salvación. Y hoy nos vamos a dar cuenta si realmente estamos viviendo una falsa conversión o somos salvos y creemos en el Señor Jesús. Por eso es que el siguiente punto, y escuchen, Dios está tocando a la puerta. Dios está tocando tu puerta en este momento.
si alguno ha tenido duda, si alguno no tiene la convicción de quién es en Cristo, no ha tenido la convicción de su salvación. Dios está tocando a tu puerta en esta mañana. ¿Quién lo cree? Es por eso que entendiendo que podemos estar viviendo una falsa conversión, haciéndonos un examen de conciencia, vamos a ir al siguiente punto. ¿Cuál es la prueba? Ojo, que esto que les voy a decir es como una prueba de una persona que realmente es salva. No significa que tiene que hacer esto para ser salvo. Todos sabemos aquí que la salvación es gratis. Es un regalo precioso de la poderosa sangre del Señor Jesús que derramó. No de su sangre, sino de la obra que Él hizo. Del Señor Jesús que nos dio ese regalo precioso de salvación. ¿Para qué? Para todo aquel que en Él cree. El siguiente punto, ¿y cómo reconocemos a alguien cristiano, verdad? Que usted dice, no, esta persona es un hijo de Dios. ¿Cómo lo reconozco? Exacto. Por sus frutos. La misma palabra nos dice, ¿por qué los vamos a conocer? Por sus frutos. Entonces, el fruto de la prueba, indudable. No hay duda de una verdadera conversión. Es la prueba contundente. Ya, cuando usted es salvo, se arrepiente de corazón y entrega su vida al Señor, el fruto que usted va a dar es la prueba de que realmente es un hijo de Dios. Como les dije, estos frutos es algo que vamos a dar cuando ya somos salvos. No necesitamos esto para la salvación, porque yo puedo ser muy bueno, porque puedo ser muy carga, porque no puedo mentir, porque puedo hacer tal cosa, pero si no acepto al Señor, de nada vale. El único que trae salvación para nuestras vidas es el Señor Jesús. Y ya cuando tenemos eso arraigado en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dar fruto. Marcos 4:8. Ya qué frutos más lindos. Vamos a ver, no sé si me va a dar tiempo los 20 frutos. Un poquito de muchos, porque obviamente hay muchos frutos, pero unos frutos que la misma palabra nos dice para poder examinarnos a nosotros mismos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. ¿Y produjo cuánto? 30, 60, 100 por 1%. Una persona que es salva y cree en el Señor Jesús va a dar fruto. No va a ser una persona seca. Tenemos que arar nuestro corazón. Cuando un agricultor quiere que su semilla de café, por ejemplo, crezca de una buena mata, usted no puede tirarla así nada más en el cemento o en piedra. Lo reprendemos. No puede dar, ¿verdad? No puedo, yo no voy a tirar una semilla aquí y va a crecer. No, tengo que romper, arar, quitar todo ese odio, todo ese rencor, todo eso que está en mi corazón y no me deja crecer. En Lucas nos recuerda que decía que el que retiene la palabra es salvo. Y vea que este fruto es tan importante que va de acuerdo con la salvación. Vea lo que nos dice Mateo 7, 19, 20. Ay, chiquillos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado ¿a dónde? No es salvo. Con toda consideración y respeto, pastor, le estoy robando todas las frases. Con toda consideración y respeto, si no damos un buen fruto, no somos salvos, porque es algo evidente que si una persona se convierte al Señor, va a dar fruto. 30, 60, 100 por 1%. Por sus frutos los conoceréis. Recordemos, ¿quién es la vid? El Señor Jesús. Nosotros somos los pámpanos, y podemos decir que los pámpanos son esas ramas, y al final de esa rama, al final de cada rama de un árbol, ¿qué es lo que hay? Un árbol de manzanas, un fruto de manzana. Si esta rama no me está dando manzana, Carlos, si esta rama no me está dando manzana, yo la voy a cortar y la voy a echar al fuego porque ya no sirve. Así es. Si usted es salvo en su corazón y usted lo cree, pues prueba evidente en usted es que va a dar fruto. Unas subdivisiones, yo les dije que no era tan rápido, unas subdivisiones a este fruto, vamos a ver 5 frutos rápidamente.
para que hagamos ese examen de conciencia. Vea los frutos evidentes de una persona salva, que cree en el Señor Jesús. Obviamente, y este es el fruto, yo lo puse primero porque es el fruto indispensable de una persona que realmente cree en el Señor Jesús. Está en Mateo 3, 7, 8. No voy a entrar en mucho detalle porque ya doña Anice nos predicó sobre este fruto, que lo diferenciamos con el remordimiento. Pero sí es importante mencionarlo y ver que realmente cuando una persona en Mateo 3, 7, 8 nos dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, claro, porque ellos escucharon la salvación y ellos querían. ¿Qué les dijo el Señor? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó? Huir de la ira venidera, porque si no somos salvos va a venir la ira venidera sobre nosotros. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que es salva, la mayor evidencia es que se va a arrepentir. Si yo creo y no me arrepiento, lo siento, pero no. Estoy creyendo en vano, nos dice la palabra que vimos. ¿Por qué cree que la palabra nos dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? 2 Corintios 7:10. El arrepentimiento es una prueba de que realmente somos salvos. Escudriñemos nuestro corazón. Dice, porque la tristeza que según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Ahí está, para salvación. Si no hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón, no hay salvación. ¿De qué? ¿De qué no hay que arrepentirse? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Y esto que parece un poquito un trabalenguas, vamos a explicarlo. Pero la tristeza del mundo, obviamente, si nosotros estamos en el mundo sin el Señor y estamos tristes, ¿qué vamos a pensar? En quitarnos las vidas, en que nada sirve. Y produce esa tristeza más en nuestro corazón. ¿Y qué nos dice la tristeza que produce este arrepentimiento en nuestro Señor? Cuando realmente cada uno de nosotros que hemos tenido ese encuentro real, cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor, ¿qué es lo primero que nos acontece? Nos sentimos sucios, nos sentimos inmundos, nos sentimos que le hemos fallado al Señor. Sentimos que hemos despreciado el sacrificio que Él hizo. Que por tantos, no sé la conversión de cada persona, pero en mi caso, que por tantos años, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi? Y entonces, ese es el arrepentimiento, ese sentimiento que arde en nosotros, que nos hace entender, y ese es el arrepentimiento, es un arrepentimiento bueno, nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos hace entender de todo lo malo, todo lo inmundo que somos antes de que conociéramos al Señor. Nos hincamos, y yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo lloraba. Ahora me cuesta un poquito llorar, pero antes era como un niño. Lloraba y lloraba y lloraba porque yo decía, Señor, perdóname. Tal vez en mi ignorancia ni sabía por qué. Pero yo decía, Señor, perdóname. Tal vez no sé qué hice, pero perdóname. Y ya aprendiendo en el Evangelio me di cuenta realmente qué sucios, qué inmundos somos antes del Señor. ¿Cómo estaban nuestros malos caminos? El Señor es puro, es luz. Y antes de conocer al Señor, realmente en nuestro corazón, pues nos damos cuenta cómo está nuestro ser interior. Y el Señor trae esa claridad en nuestras vidas y definitivamente no somos ni dignos de poder hablarle. Todo el que se arrepiente, sí, va a ser ya a través del Señor Jesús digno para poder entrar al lugar altísimo. Pero antes, ¿cómo era tu condición? Y ese arrepentimiento tiene que ser genuino, de corazón. No solo decir, ay Señor, me arrepiento. Y mañana, ay Señor, me arrepiento por lo mismo. Y pasado mañana, ay Señor, me arrepiento por lo mismo. No, no y no. No, no y no. Ayer en la reunión de jóvenes tocábamos otros temas, pero es interesante como un muchacho nos decía, pero no, es que obviamente si yo peco y me arrepiento y peco al tiempo, me arrepiento de ahí. Todos somos seres humanos, todos somos diferentes. Claro, pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? De pecar por gusto y practicar ese pecado
o realmente pecar, arrepentirme e intentar y no seguir con eso. Tenemos que ser diligentes cuando una persona realmente conoce al Señor, ¿verdad? Sabe y está empezando, o no sé, cada uno sabe en su corazón. Si yo me gustaba mucho, mire, ¿verdad? Ahí unos whiskitos, unas coquitas, unas aguas bautizadas, dicen por ahí. Y sé que esa es mi debilidad, pues cuando yo acepto al Señor, el pastor nos predicaba el día anterior de estar con personas que no son adecuadas para nosotros. Si yo tomo y quiero seguir al Señor, pero me sigo yendo a fiestas, sigo reuniéndome con personas que toman, eso no es diligente, eso no es una conversión real. Porque muy posiblemente, mire, vamos a caer. Si a mí me gusta la pornografía, pues ya no tengo que estar siguiendo ver mensajes, tengo que borrar esos grupitos que mandan cosas que no son, que no te edifican. Y si es posible, quita el internet. Bueno, el que pueda, que es mi carga. Quita el internet. ¿Eh? Si algo en ti te hace pecar, más grave nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser diligentes realmente. Y el fruto de arrepentimiento es el que nos hace ponernos a cuentas con nuestro Señor. Realmente decirle, Señor, yo te he fallado y quiero ponerme a cuentas contigo y a cuentas también con las personas que he hecho daño. Si una persona realmente tiene salvación y sigue practicando, esa es la palabra clave, practicando el pecado, déjeme decirle que es un falso inconverso. No podemos practicar el pecado y obviamente no somos perfectos. 7 veces caeré, 7 veces me levantaré, pero una diferencia es de que yo siga mi camino y tropiece y realmente me duela de corazón y le dije, Señor, perdóname. Uy, metí las patas o como queramos decirlo y ya no lo voy a hacer más y lo sigo insistiendo. A otra es que, uy, Señor, perdón porque hoy mentí. Ay, Señor, hoy mentí. Ay, Señor, hoy mentí. Eso no es un fruto digno de arrepentimiento. Tenemos que sentirlo y no hacerlo más. Esa es la diferencia. El segundo fruto, el fruto de las buenas obras. Rápidamente, por el tiempo. El fruto de las buenas obras. Obviamente está el fruto del arrepentimiento, fruto de las buenas obras. Toda persona que es salva y un creyente, ¿verdad? Va a dar buenas obras. Nos dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de ¿qué? Buena obra y creciendo el conocimiento. Este es el salvo y vea el que no es salvo. Tito 1:16. Tito 1:16 dice, profesan conocer al Señor, pero ¿qué? Con los hechos lo niegan. Claro, siendo abominables, rebeldes y reprobados. Póngale 0, ¿ah? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Si nosotros realmente tuvimos ese arrepentimiento, creímos en el Señor Jesús, que Él va a traer su Espíritu Santo, que nos sella, pone esa nueva criatura en nosotros, pues ¿qué sentimiento, qué fruto va a dar en nosotros aparte del arrepentimiento? De querer hacer las cosas bien. ¿O me equivoco? ¿Qué le pasó a Zaqueo cuando el Señor Jesús llegó y inmediatamente Zaqueo lo aceptó en su corazón y le dijo, Señor, yo vendo la mitad de mis bienes y se los doy a los pobres? Él quiso hacer las cosas bien de una vez. ¿Por qué? Dice Zaqueo, porque la salvación ha llegado a mi hogar. ¿O me equivoco? No dejemos de hacer las buenas cosas. Haz todo el bien que puedas, de las formas que puedas, de los medios que puedas, como puedas. Haz el bien. Eso es un fruto. Un hijo del Señor va a hacer el bien, va a intentar hacer el bien siempre, en todo momento, donde quiera que vaya, como quiera que vaya. Una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, déjeme decirle, reprobado. Una persona que realmente siente ese deseo por estar a cuentas con el Señor va a intentar en todos los medios, como sea, de poquita o mucha forma hacer el bien. El fruto, el tercer fruto, esas son subdivisiones de los frutos, ¿verdad? Perdón que corra un poquito. El fruto de los labios. No voy a hablar mucho de pero porque todos ya son muy conocidos, ¿verdad? El fruto de los labios. Hebreos 13:15, ¿qué nos dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, otra vez, fruto de los labios que ¿qué? Confiesan a nuestro Señor. Una persona que realmente es salva, pues si antes su viejo hombre maldecía, ya no va a maldecir.
Una persona que decía malas palabras ya no va a decir malas palabras. Su fruto de sus labios. Antes de mi conversión, yo me acuerdo, yo decía como si nada. ¿Verdad? Hijo de tal, como tal, quien de tal, ¿verdad? Todos los tales que se podrían decir. Y después el Señor quitó y ahora a mí no me gustan las malas palabras para nada. Y como les digo, no soy perfecto. Ahí por ahí uno dice, ay, pegué el pie y tal vez se le salga algo y me arrepiento. Y yo, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero eso es diferente a que usted practique esas malas palabras y esté diciéndolas. Y aparte de este fruto de los labios, también se refiere que una persona cuando cree en el Señor, pues va a tener ese deseo por compartir lo que ha experimentado. Va a tener ese deseo de dar la palabra a las personas que no conocen del Señor. Y en estos tiempos finales donde Jesús se acerca, es importantísimo que podamos llevar la palabra del Señor, esa salvación que es para todos, para todas las personas que lo acepten. Amén. El fruto del Espíritu también nos dice, no nos dijo la palabra que recibiréis poder, que ¿qué? Cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Un fruto evidente es que más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aunque sea un poquito, vea lo que dice la palabra. El fruto del Espíritu es todo esto. Aunque sea un poquito, de poco o mucho, una persona creyente en el Señor va a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y día a día se va a esforzar por traer eso a su vida. Y obviamente dejando las obras de la carne, que podemos decir son obras o frutos de la carne, podríamos decirlo de cierta manera. ¿Están conmigo? Para irte mirando los frutos, el último fruto rápidamente para que podamos escudriñar nuestro corazón es que una persona salva, que cree en el Señor, pues tiene fruto de justicia. Filipenses 1, 9, 11. Otra vez, vea cómo la palabra es perfecta y se acopla. Dice Filipenses 1, 9, 11. ¿Para que qué? Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Para que el día que venga Cristo, podríamos decirlo así, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza del Señor. Un creyente, una persona salva, siempre va a querer hacer las cosas justas, las cosas correctas. Si antes nosotros hacíamos cosas ilícitas, pues ya no las vamos a hacer. Si antes engañábamos, antes estafábamos, pues ya no las vamos a querer hacer. Eso es un fruto evidente. No queriendo volver al pecado, como les decía Pablo, el perro. ¿Quién ha visto vomitar a un perro? Suena feo, pero ¿qué pasa? Cuando un perro vomita, se come su vomitada. Así Pedro nos decía, el perro vuelve a su vómito. Cuando alguien está en una falsa conversión, va a querer volver a su pecado, porque le sabe bueno eso. Pero al final es una podrición. Amén. Para ir terminando, y vea lo importante. Para ir terminando, si nosotros realmente, para finalizar esto de justicia, vea lo importante que nos dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de nuevo no practica pecado. Vea qué evidencia más grande si usted es salvo. Si usted es nacido de nuevo, no va a practicar el pecado. No significa que no vayamos a pecar. Es diferente practicar a que en ocasiones caigamos. Amén. Así que en ocasiones podemos ser hipócritas y tener esta licencia de seguir pecando creyendo que somos salvos. Si nosotros realmente tenemos esa conversión real con el Señor, si realmente creemos en nuestro corazón todo lo que nos dice la palabra, el Señor nos dice que nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principado, ni potestades, etcétera, nos va a separar de Él. Dios no es mentiroso. Si usted realmente aceptó al Señor como tiene que ser, nada ni nadie lo va a separar de Él.
Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué? No lo echo fuera. Jesús no es mentiroso. Si usted lo acepta como tiene que ser, la salvación de Dios está en tu vida y Él no te va a desechar, no te va a echar fuera en ningún momento. Póngase en pie. Recordemos que si nos arrepentimos y nacemos de nuevo, recordemos que si somos hijos de Dios, Dios nos dio potestad, ni la muerte ni nada nos va a separar de eso. Cuando la palabra dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no significa que es después de que usted es salvo, no, al contrario, cuando la palabra nos dice ocupaos, significa que busquemos, porque no todos van a tener esa salvación. Busquemos esa salvación con amor y temblor. Si alguien puede estar pensando, ay, pero a David dijo que no quitara su Santo Espíritu de mí. Moisés en algún momento dijo que no borrara del libro de la vida los nombres. Esos son dispensaciones. Esas son formas de que el Señor trabajaba antes de Jesucristo y después de Jesucristo. La salvación era diferente antes y la salvación de nosotros es por medio del Señor Jesucristo. Y es algo hermoso cuando usted ha experimentado esa conversión, usted lo sabe, lo siente. Yo he experimentado la mía y les doy testimonio. He experimentado la conversión de una persona también que me ha llenado tanto mi corazón. Cuando esta persona aceptó al Señor, yo pude casi que ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre esa persona y hasta hoy en día se mantiene firme. Y es algo evidente. Fuimos sellados con el Espíritu. Porque es el Espíritu, en Romanos 8:16 nos dice que ese mismo Espíritu nos da testimonio de nuestra salvación. A nuestro espíritu. Cierre sus ojos, que nada lo distraiga. Y en esta mañana, Dios está tocando tu puerta. Si en esta mañana, si en este momento, usted no ha tomado esa verdadera decisión de seguir al Señor Jesús, de arrepentirse, ser sellado por el Espíritu Santo y nacer de nuevo, pues hoy es tu día. El que me está escuchando también por las redes sociales o alguien que está aquí. Si usted en algún momento ha tenido alguna duda de su salvación, que alguien te ha preguntado, ¿usted es salvo? Y ha tenido duda, no tenga temor, acepte al Señor Jesús, tenga ese arrepentimiento digno y usted y su casa va a ser salvo. Si usted ha estado alejado del Señor, si hemos estado alejados del Señor, hoy es el momento que te reconcilies verdaderamente con Él, que no estamos viviendo una falsa conversión y no estemos creyendo en vano, como nos dice la palabra. Para terminar, escuchemos esta canción, este regalo tan hermoso que Dios nos da, la salvación a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre del Cordero del Señor. El único que es digno. Siéntalo en su interior. Sienta cómo el Señor está tocando a tu puerta, la puerta de tu corazón. Si usted no ha tomado esta decisión, hoy es tu día. Si usted no está seguro de tomar la decisión, hoy puede ser tu día. Y si no, pídale al Señor que te ayude a tomar realmente la decisión como tiene que ser. Un fruto digno de arrepentimiento, un fruto digno de buena obra, un fruto digno de los labios, un fruto digno de justicia. Esa es la voluntad, ese es el regalo precioso que Dios tiene para todos los que están aquí y lo pueden aceptar en su corazón. La salvación. Qué mayor milagro, qué mayor privilegio podemos tener. Y tuvo que ser en forma de regalo, porque por nada que pudiéramos dar lo merecíamos. No desechemos eso tan hermoso. Si usted en esta mañana quiere hincarse, quiere venir, quiere saltar, tomando esta decisión, hágalo y repita esta oración conmigo. Los que nos escuchan por las redes también, quiere tomar esa decisión. Si ha sentido alguna duda, vamos a tomar esa decisión de confirmar que usted es salvo. Hoy es el momento.
Y los que ya son salvos, siéntanlo con gozo y reafirmen cada día, examínense cada día realmente lo que Dios está haciendo en sus vidas. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy, en esta mañana, yo te acepto como Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de toda mentira, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda lascivia, de toda cosa que me pueda apartarme, que me haya apartado de ti, Señor. Diga su pecado ahí, si usted lo siente en su corazón, dígalo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador en este momento, para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y nada ni nadie me puede apartar de ti. Creo lo que hiciste en mi vida, Señor. Creo que moriste y resucitaste, Señor Jesús, que derramaste hasta lo último de tu sangre por mí, por mis pecados, por mis desobediencias, aunque no lo merecía. Créalo, créalo. Te doy gracias por todo. Te pido ayuda para que todos los días siga creciendo eso en mí. Repítelo, créalo en su corazón. Dígale: Jesús, aquí estoy, heme aquí. Jesús, aquí estoy, heme aquí. Tal vez no sepas cómo hacerlo, Él te puede guiar, el Espíritu de Dios. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hermanos, se me olvidó contarles un testimonio. Disculpen, he estado fatal de la tos. Llevo un mes sufriendo con la tos. Y yo le dije al Señor: Señor, si esta palabra viene de ti, pues yo no voy a toser dando tu palabra. Ya que hay muchas personas que saben que estaba fatal y me han escuchado toser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ran. Soy testigo. Pero la sé ya por varios meses y no tosió ni toserá. Amén. Hermanos, Sano. gracias Rafael por ese mensaje. Ese examen tenemos que planteárnoslo regularmente en el caminar de nuestra vida cristiana. Examinémonos a nosotros mismos para saber en qué estamos y asegurémonos de que nuestra conversión es genuina, que lo que hacemos es genuino, que nuestras motivaciones son genuinas delante del Señor. Todo lo que hacemos, porque aún hasta cuando servimos, examinémonos de por qué lo hacemos. ¿Para la gloria de nuestro Señor o para la gloria suya? Ese examen de conciencia es algo que tenemos que estarnos haciendo. Y sobre todo esas pruebas de esa conversión genuina, de esa entrega genuina, ese fruto que tiene que manifestarse en nuestra vida. Así que
Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó al sacerdote Aarón y a Moisés bendecir a sus hijos. Yo declaro esta bendición, Señor, sobre tus hijos en esta mañana. Somos tus redimidos a través de la sangre, preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Señor, y esta bendición la declaro sobre cada uno de tus hijos diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Hay poder en la sangre. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre que fluyó.